Hola gente, soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí y a continuación vamos a estudiar sobre funciones continuas parte 2. Más exactamente vamos a ver algunos teoremas relacionados con funciones continuas. Entonces vamos a ver el siguiente teorema que tiene que ver con la función compuesta. Y dice así, me dice que si tengo f una función continua y el límite cuando x tiende a de g de x existe, entonces el límite cuando x tiende a de f de g de x, el límite pasa adentro. O sea que queda f del límite cuando x tiende a de g de x. Este teorema es bastante bueno para usar, puesto que ese límite, cuando tengo una función bastante complicada, puedo pasar el límite dentro de esa función y calcular el valor simplemente evaluando dentro de la función cuyo límite existe. Un primer ejemplo, para un ejemplo, vamos a evaluar los siguientes límites. La primera parte A, el límite cuando x tiende a 2 de la función arctan tangente o tangente inversa de x cuadrado menos 4 sobre 3x cuadrado menos 6x. Y el B, el límite cuando x tiende a 1 de Euler a la x cuadrado menos x. Entonces, solución. Para la parte A, la función tangente inversa, que es la función externa, nuestra f, la función externa, la función artan de x o tangente inversa, ella es continua en todos los números reales. Entonces, usando el teorema, tenemos que el límite cuando x tiende a 2 de la función artan de x cuadrado menos 4 sobre 3 que es x cuadrado menos 6x, ese límite entra dentro de la función artan y queda el límite cuando x tiende a 2 de esa expresión, y eso pues me da un límite indeterminado 0 sobre 0, pero puedo eliminar la indeterminación factorizando. Aquí aplico diferencia de cuadrados. Este de 4 lo expreso como 2 al cuadrado y queda x menos 2 por x más 2, y en la parte del denominador factoriza 3x y queda así 3x por x menos 2. Cancelo entonces aquí las expresiones, x menos 2 y x menos 2, y queda artan del límite cuando x tiende a 2 de x más 2 sobre 3x. Y allí evalúo, puesto que se puede evaluar por la regla de los límites, y queda artan de 4 sextos, que es lo mismo que artan de 2 tercios. Ese sería el valor del límite. Para la parte B, nuestra función en cuestión, la función externa de la función Euler a la x, que también es continua sobre todos los números reales. Entonces, aplicando el teorema nuevamente, el límite cuando x tiende a 1 de Euler a la x cuadrado menos x es Euler al límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos x. Y como esto es un polinomio, puedo reemplazar directamente el valor de x. Y queda Euler a la 0, que eso es 1. Entonces ese sería el valor del límite usando pues ese teorema. Otro teorema, bueno, una consecuencia de él es el de la continuidad. Una consecuencia de ese teorema es la continuidad de la función compuesta, que es lo siguiente. Me dice que si tengo dos funciones continuas, entonces la composición también es continua, es decir, que el límite cuando x tiende a de f de g de x es f de g de a. Puedo reemplazar directamente. Un ejemplo sería el siguiente ejercicio. Dice, evalúe el límite cuando x tiende a de seno de x más seno de x de x. Seno de x más seno de x. ¿Listo? Entonces, nuevamente vemos que la función seno de x es la función externa, la cual es continua sobre todos los números reales, y nuestra función interna es g de x igual a x más seno de x, que también es continua sobre todos los números reales por ser combinación de polinomio y trigonométrica. Entonces, usando el teorema, tenemos que el límite cuando x tiende a pi de seno de x más seno de x es seno, el límite pasa adentro, y como esa función es continua, puedo evaluar directamente. Entonces aquí reemplazo a pi, y el seno de pi es 0, y nuevamente aquí queda seno de pi, que es 0, y entonces vemos que el límite
es 0. Esa sería pues una aplicación de ese teorema. Ahora, perdón, de la consecuencia del teorema anterior. Ahora, para cerrar en la temática de continuidad, vamos a ver un teorema que es quizás uno de los más importantes de continuidad, que es llamado el teorema del valor intermedio. ¿Y qué es lo que dice este teorema? Dice lo siguiente. Gráficamente lo que quiere decir, bueno, primero, gráficamente no. Ahora vemos la gráfica. Lo que me dice es que si tengo una función continua, en un intervalo AB, tal que la imagen de A es 0, o la imagen de A es mayor que 0, y la imagen de B es menor que 0, entonces existe un C en el intervalo AB, tal que f de C es 0. Esto gráficamente vendría siendo lo siguiente. Aquí, la interpretación de este teorema gráficamente es la siguiente. Ella me dice que si yo tengo que una función es continua en el intervalo AB, tal que f de A es positivo, aquí está, y f de B es negativo, entonces no hay manera no hay manera de que yo trace la curva de y igual a f de x sin que corte el eje de las x. Es decir, cuando yo trazo la gráfica de f, en algún punto, en este puntico para ser exacto, ese será el valor de c, tal que la función es 0. Es decir, será un 0 de f. Entonces este será el valor de c. Dice que al menos existe un punto, puede que exista más de uno, pero el teorema me garantiza la existencia de uno por lo menos. Entonces, para un primer ejemplo, vamos a ver el siguiente. Dice, muestre que la ecuación x a la 4 más x menos 3 igual a 0 tiene al menos una solución dentro del intervalo 1, 2. Bueno, para aclarar una cosa, no importa si f de a, puede que se dé lo contrario aquí, que f de a sea negativo y f de b sea positivo, pero no cambia nada, entonces la gráfica sería lo contrario, pero guarda la misma filosofía, el teorema. Sigue conservándose la misma conclusión. Entonces, para este ejemplo, vamos a mostrar que la ecuación x a la 4 más x menos 3 igual 0 tiene al menos una solución dentro del intervalo 1, 2. Entonces, para ello, vamos a considerar la ecuación, la función f de x igual x a la 4 más x menos 3. Esa función es continua en el intervalo 1, 2. ¿Ok? Aquí la función f de x es continua en el intervalo 1, 2. Y vemos que la imagen de 1 es 1 a la 4. Bueno, aquí vemos entonces que la imagen de 1 es 1 a la 4 más 1 menos 3. Eso da 2 menos 3, eso me da menos 1. Negativo. Y la imagen de 2, el punto extremo derecho, el extremo derecho del intervalo es 2 a la 4, que da 16, más 2 da 18, menos 3 da 15. O sea que eso es positivo. Entonces tengo que f de a es negativo, f de b es positivo. Entonces, por el teorema aquí el teorema de valor intermedio me dice que existe un c en el intervalo 1, 2, tal que f de c es 0. ¿Pero qué es f de c? Es c a la 4 más c menos 3 igual 0. Entonces eso me muestra que existe un c en ese intervalo que es solución de la ecuación que teníamos anteriormente. Un segundo ejemplo tomado del texto guía James Stewart, séptima edición, de la sección de continuidad, es el siguiente. Y bueno, el enunciado es un poco largo, pero el ejercicio es bastante sencillo. Es una aplicación del teorema del valor intermedio. Y dice lo siguiente: suponga que un monje tibetano sale de un monasterio a las 7 de la mañana y emprende su camino habitual hacia la cima de una montaña, a donde llega a las 19 horas, es decir, a las 7 de la noche. La mañana del día siguiente inicia el regreso desde la cima por la misma ruta a las 7 de la mañana y llega al monasterio a las 7 de la noche. Entonces, a las 7 de la noche, mediante el teorema del valor intermedio, hay que demostrar que existe un punto a lo largo de la ruta en el que el monje cruzará exactamente a la misma hora en ambos días. Esto básicamente quiere decir que hagamos lo siguiente. Aquí vamos a suponer
que el monje está en una posición del origen, el monasterio, donde el monje habita está en una posición del origen, digamos que aquí, y que a una distancia de está separada la montaña, una distancia de positiva está separada la montaña, y que en la función de ida y a las 7 de la mañana el monje está en el monasterio en 0, y que a las 7 de la noche, a las 19 horas, él está en la montaña, a una distancia de. Y la función de regreso, entonces, lo que me dice es que a las 7 de la mañana, él está en la montaña, a una distancia de, y que en el regreso a las 7 de la noche, él está en el monasterio. Entonces, el ejercicio me pide que muestre que existe un punto C donde las funciones se cortan, es decir, este punto C de aquí es donde las funciones se cortan. Ese punto C será el tiempo en el que el monje pasa por ese mismo sitio en ambos días. Entonces, para eso vamos a definir las funciones I de t, que es la función de ida, y la función r de t, que será la función de regreso. Como habíamos dicho, I de 7 es 0 y I de 19 es d, como vemos aquí. Y r de 7 es d y r de 19 es 0. Y consideramos entonces, para usar el teorema de valor intermedio, con una función, vamos a considerar la función I de t menos r de t. Asumiendo que las funciones de posiciones son continuas, entonces esta es una diferencia de funciones continuas, la cual es continua, en el intervalo 7, 19, de las 7 horas hasta las 19 horas. Entonces, tenemos que, ¿cuánto es f de 7? Sería I de 7 menos r de 7. I de 7 menos r de 7 sería 0 menos d, eso me da menos d, negativo. Y f de 19 sería I de 19 menos r de 19, que es d menos 0, y eso da d, lo cual es positivo. Entonces tengo una función continua en intervalo 7, 19, tal que f de 7 es negativo y f de 19 es positivo. Entonces, por el teorema del valor intermedio, el TBI, existe un C en el intervalo 7, 19, tal que f de C es 0. Pero f de C 0 quiere decir que I de C menos r de C es 0, lo cual quiere decir que I de C es igual a r de C. Es decir, existe un momento y un punto de la trayectoria en el que el monje cruza ese mismo punto en ambos días a la misma hora. Eso es todo, espero hayan entendido. Soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí. Chao, chao.